Esta es la historia de una mujer inteligente, innovativa, despojada de prejuicios científicos y académicos, luchadora, persistente y tenaz. Nació en 1920 en Hopkinstown, cerca de la ciudad de Pontypridd, a orillas del río Taff, en el sur de Gales. Su nombre era Helen Floyd. Se crió en una humilde familia minera, en un ambiente de militancia laborista y socialista. Fue brillante estudiante y luego de graduarse ganó una beca a la Universidad de Oxford. Durante la entrevista para entrar a la universidad, los profesores, bastante clasistas, pensaban que proviniendo de un pobre pueblo minero de Gales, estaría aplicando como mucama. Sin embargo, realizó una carrera descollante, destacándose en las ciencias políticas. Se casó con un profesor de francés, veterano de las brigadas internacionales, y al casarse, como se acostumbra en el mundo anglosajón, cambió su apellido al del marido, que era Morgan. Para sobrevivir y ayudar a la familia, comenzó a escribir obras para televisión, algunas de las cuales tuvieron mucho éxito, incluyendo la obra How Green Was My Valley, Qué verde era mi valle, y como escritora ganó varios premios. Fue alrededor de 1970 que comenzó a prestar atención a temas científicos, en particular al tema antropológico de la evolución humana. Hacía algunos años, 4 décadas atrás, un joven biólogo marino de Oxford, de nombre Alister Hardy, que había desarrollado en parte su experiencia en la Antártida, comenzó a plantearse algunas dudas relacionadas con los cetáceos y los seres humanos. Hardy, que se había especializado en ballenas por 1930, se planteó el problema de por qué los seres humanos, a diferencia de otros animales terrestres, tienen la grasa adherida a su piel, similar a la grasa de ballena o blubber, como se dice en inglés, que tienen los mamíferos marinos. Los humanos tienen células que almacenan grasa y que se expanden hasta 3 veces su tamaño normal cuando están saturadas. Tenemos alrededor de 25.000 millones de ellos, 10 veces más que cualquier otro mamífero terrestre de nuestro tamaño. Tenemos al menos 10 veces más adipocitos, las células de grasa, de lo esperado en comparación con animales del mismo tamaño. En ese momento pensó que eso podría explicarse si los humanos tuvieran un origen más acuático de lo que se pensaba, tal vez anfibio. Hardy no planteó sus ideas durante 30 años para no entrar en conflicto a nivel académico y para no arriesgar su posición como profesor en la universidad. Pero ya en 1960, 30 años después, se animó a lanzar su idea, dando una conferencia sobre el tema y luego escribiendo un artículo titulado Was Man More Aquatic in the Past? El artículo fue publicado en 1960 por la revista New Scientist, pero fue en general ignorado por los círculos antropológicos. Debo decir, lateralmente en mi caso, que yo ya me había planteado una duda similar relacionada con el origen de la especie humana en mis investigaciones sobre el cuaternario y había imaginado esa posibilidad sin tener idea que alguien se había planteado esa hipótesis, en este caso Alister Hardy, y mucho menos de la existencia de Len Morgan. No conocía sus libros. Durante un congreso en Bolivia, creo que en los 80, comencé este tema con un colega docente de la Facultad de Química de Montevideo, que luego sería decano de esa facultad, llamado Patrick Moyna, que algún tiempo más tarde me envió una copia del artículo de Hardy, donde éste detallaba sus ideas sobre el tema y que yo hasta ese momento desconocía. Algunos años antes, a principios de la década de los 70, Ellen Morgan había leído ese mismo artículo e incluso había discutido el tema con Hardy, solicitándole permiso para utilizar sus argumentos e información, y los desarrolló en un libro que se tituló The Descent of Woman, que quiere decir la descendencia de la mujer. En contraposición al libro The Descent of Man, o sea, la descendencia del hombre de Charles Darwin. Cuando publiqué el libro Pueblos, Drogas y Serpientes, en el año 2000, la incluí como una hipótesis de base
para el origen de la especie humana. Debo decir que la hipótesis de Ellen Morgan fue considerada aceptable por varios científicos y divulgadores, incluyendo a David Attenborough, que difundió un video explicando la teoría. Sin embargo, la casta de los paleoantropólogos nunca la aceptaron, ni a la teoría ni a la propia Ellen Morgan, que como no gozaba del ostentoso título de antropóloga y era apenas una escritora, que llegó al tema lateralmente, no merecía la menor atención, y para peor era mujer. O sea que esta no es solo la historia de una inteligente y tenaz investigadora y escritora, sino también la historia de una clase de académicos dogmáticos, clasistas y machistas, que desde hacía tiempo habían decidido que los humanos se habían originado en las sabanas africanas, separándose en ese momento de otros primates, como los chimpancés y los gorilas, utilizando como argumento el rol de varón como cazador, que lo empujaba a correr atrás de sus presas y poco más. La vulnerabilidad de la mujer y de los niños, tan importante en la selección natural, no aparecía en su enfoque machista. Por el otro lado, los argumentos de la teoría del primate acuático son muy fuertes. A diferencia de los mamíferos terrestres, los humanos nacemos y crecemos desnudos, sin pelo que nos cubra el cuerpo, y caminamos en dos patas. Los paleoantropólogos nunca han ofrecido una explicación convincente para estas características de nuestra especie. Estos rasgos se explican muy bien si imaginamos una especie de primates que se desarrollaba a orilla de lagos, ríos y mares, y podríamos decir semi-anfibios, que determinó que perdieran la pelambre para nadar mejor, sustituyendo el pelo por grasa subcutánea, y que caminaran en dos patas para adentrarse en el agua con la cabeza afuera. Existen muchos otros argumentos, del orden de un centenar, que Ellen Morgan detalló en sus libros, pero que no han sido contestados y, por supuesto, fueron ignorados y todavía lo son en la actualidad. Quisiera poner un ejemplo gráfico e ilustrativo. Imaginemos que a un niño de 6 o 7 años le mostramos un video con imágenes de primates, por ejemplo, chimpancés o gorilas, por un lado, y por otros seres humanos sin ropa, digamos desnudos o semidesnudos, en la orilla del mar, y les preguntamos las diferencias. Es seguro que la mayoría de los niños nos van a decir que la diferencia consiste en que las personas no tienen pelos cubriendo el cuerpo, a diferencia de los chimpancés y gorilas que sí los tienen. También dirían que los chimpancés y gorilas caminan en 4 patas y las personas no. Tal vez agregarían que los humanos hablan mientras los primates no pueden hacerlo. Estas diferencias, que son tan evidentes, que hasta un niño puede reconocerlas, en general son evitadas por los paleoantropólogos, que basan su hipótesis en una visión de una especie muy masculinizada, cuya principal actividad la realizan los hombres, que serían los cazadores, y por supuesto las mujeres, que constituyen el principal actor biológico de la reproducción, son ignoradas olímpicamente. La visión ortodoxa es machista y discriminadora. Ellos no pueden aceptar las opiniones de personas que provienen de otras disciplinas, científico-humanistas, y mucho peor de una mujer de origen humilde, que además es una sencilla ama de casa del sur del país galés. Este video tiene como fin no solo reivindicar una teoría que ha demostrado presentar argumentos extremadamente convincentes, sino también a una mujer brillante, infructuosamente censurada por la soberbia de algunos académicos. Son los mismos que continúan dominando este tema central de la historia humana, con ideas que con el tiempo han mostrado, desde muchos puntos de vista, que son erróneas, creando confusión en la enseñanza de las ciencias antropológicas y humanas todavía hoy.